Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos Podcast, un espacio creado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y que además es actual. Vamos a estar abordando la IA como psicólogo. Esto nace de una pregunta de: quizás la inteligencia artificial pueda reemplazar el rol del psicólogo o no. Así que para esto tenemos como invitada especial a la licen Laila Julio y como siempre acompañándonos Paul. Bueno, licen, bienvenida. Me gustaría que nos cuente un poquito actualmente en qué área está desempeñando sus labores y un poco sobre el panorama actual, ¿no?, sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo me dedico a la psicología clínica, atiendo desde infantes, desde niños hasta adultos dentro del área. Hago terapia DBT y terapia breve estratégica. Respecto a la IA, la IA versus el psicólogo, es bien interesante lo que está sucediendo en ese ámbito porque nos estamos alineando al resto del mundo respecto al avance de la tecnología. Y es curioso porque en sociedades como esta tiende a hacer un avance bien acelerado, pero con un contrapeso bien complicado respecto a las responsabilidades, a las éticas y al mismo uso de la IA como profesionales, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante hablar al respecto y creo que hay muchos ejes y puntos por los cuales podemos tocar por ahí. Claro que sí. Muchas gracias, igual dicen, por aceptar la invitación al episodio de hoy. ¿Qué tal si empezamos, no? Empezamos a abordar el tema. Primero, ¿por qué una persona iría como primera opción a consultar a la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían una de esas principales causas que podemos decir sobre eso? Bueno, la verdad es que vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? Todo requiere ser ya, inmediato, rápido. Entonces, es mucho más fácil agarrar tu teléfono, que todo el mundo tiene un teléfono. Es muy fácil llegar al internet y poner ChatGPT y me está pasando esto, me está pasando el otro. Además que aliviana mucho el tema de costos, aliviana el tema de ser juzgado, sobre todo en las sociedades como la nuestra, está muy estigmatizado y todavía es un tabú el ir al psicólogo. Entonces es mucho más fácil porque dices, la IA no me va a juzgar, es un robot, ¿no? Entonces, al menos en terapia, que yo lo haya visto, un gran porcentaje de las personas jóvenes que acuden a terapia vienen por ese filtro, ¿no? He hablado con ChatGPT hasta que no he podido aún más y me ha dicho ya, anda a terapia, ¿no? Entonces, ahí es como que sí, está funcionando como un embudo, por así decirlo, pero tiene sus cuestiones también complejas. Claro que sí, es un tema igual muy complejo, que tiene diversos factores. Sí, justamente igual un tema muy interesante. Y para agregar aquí, es que ya en redes sociales se ve, ¿no? Hay distintos comentarios, al menos en distintos influencers, que mencionan, la IA me ayudó más que el psicólogo. Y ahí también vemos hasta dónde puede ser ese alcance y los beneficios que tendría la IA y el psicólogo. Me gustaría que aquí primero veamos el lado bueno de la IA. ¿En qué te puede ayudar? ¿En qué te puede sumar, organizarte, tomar decisiones? ¿Y en qué no? ¿Qué podríamos agregar ahí, Licen? Claro, bueno, una base también de nosotros como profesionales en todo el área de la salud mental y en realidad en todas las áreas es no quedarnos atrás. Tampoco podemos evadir el uso de la inteligencia artificial y fingir que no existe, ¿no? Porque nos estaríamos quedando desfasados. Es importante usarla como una herramienta. La idea aquí es que nosotros usemos a la IA no nos use a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bastante útil para el tema administrativo dentro de la psicología, porque si bien el proceso terapéutico es como que el eje del trabajo profesional como psicólogo, hay mucho trabajo administrativo por detrás, ¿no? Hay que hacer fichas clínicas, hay que organizar calendarios, muchas cositas pequeñas que
la IA nos ayuda genial con eso, ¿no? Ahora, para el paciente, chatbots de IA que ya se están filtrando, ya se están especializando, son bastante interesantes como una primera respuesta hacia lo que va a ir sucediendo más adelante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros como psicólogos o como profesionales de la salud mental podamos hacer un cambio al respecto y decir, bueno, estos son los parámetros que tenemos que poner para estos chatbots de la IA. Ahora, entre sesiones también funciona bastante bien porque no podemos ver al paciente todos los días porque genera dependencia. Entonces, incluso para el paciente es mucho más fácil acudir a la inteligencia artificial de una manera para buscar apoyo emocional principalmente. Sí, justamente me pareció interesante el tema de los chatbots. Ayer estaba buscando así un poquito de información y me salió que ya existen para salud mental, ¿no? Para aliviar emocionalmente, todo eso, y eso es con uso de la IA también. Aquí lo interesante es que lo que pude indagar es que también tiene sus limitaciones y que aceptan que no va a cumplir el rol del psicólogo. Sí. Y eso es lo importante, creo, ¿no? A ver, Paul, respecto a los beneficios, a poder usar como la IA como herramienta, lo que mencionaba la Licen, que nosotros usemos a la IA y que no la IA nos utilice a nosotros. ¿Qué podrías acotar ahí? Bueno, como beneficios, yo creo que honestamente es sacarnos de dudas. El único beneficio que podemos, por mi parte, tomar en cuenta es de que muchas veces hay personas que hasta antes buscaban en internet qué es lo que tienen, qué es lo que les pasa, ponían... En internet podías poner, estoy triste, me siento mal, no sé qué, y era como... Alguna vez había la moda de si vos preguntabas a internet qué es lo que tenías, te salía que tienes cáncer. Es como que ahí justamente va al tema de que con la IA, como que entre comillas, alguito más exacta puede ser y no darte cualquier diagnóstico que no ni siquiera tiene nada de base que podrías tomar en cuenta porque solo estás poniendo sintomatología en la cual tú en ese momento estás sintiéndote y en internet te va a salir mil cosas. En la IA como que ya te va preguntando ciertas cositas, te dice, ya entonces si te sientes así, ¿cómo te sientes más? Entonces es como que un apoyo para que al final te diga la IA, ya tú tienes esto. Pero yo creo que no llegué a usar mucho la IA, pero sí sé que llega un punto en el cual te dice tal cosas como ciertos trastornos, entre comillas, pero yo creo que ahí debería ser el límite. Ahí es donde debería la IA ser un poquito más consciente y no esperar a que detecte ayuda mental, porque yo siento que le dices, ya tengo entonces depresión, ¿qué me recomiendas? Y la IA, ve a hacer ejercicio, ve a hacer deporte, ve a hacer no sé qué, alguna cosa que te guste, y te hace recomendaciones que el psicólogo te lo puede hacer, pero es que la diferencia es que estás hablando directamente, y yo puedo decir en eso, ¿no? Estás hablando con una cosa virtual, algo que no tiene sentimientos, emociones, entonces son solo recomendaciones a las cuales debería ahí estar el límite, de que te diga qué tienes y decir, ya tengo eso, y que la IA te diga, ya tienes tal cosa, anda al psicólogo, y no que te recomiende a veces como que continuar ciertas intervenciones que se podría decir, pero no, eso yo creo. Listo. Licen, comentando eso de lo que dice Paul, mucho subdiagnóstico, ¿no? Por parte de la IA. ¿Alguna vez has escuchado o ha tenido un caso donde que le menciona, ¿no? La IA me dijo que tengo esto o no? Sí, completamente. Creo que es pan de cada día. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor información hay en la sociedad, más preguntas también hay. Entonces, si nosotros estamos expuestos ya de por sí a, por ejemplo, TikTok, Reels, etcétera, y con una lista de sintomatología, ¿no? Tengo esto, y demás, comienza a llegar el punto en el que uno se comienza a preguntar. Entonces, ahí pasas a preguntarle a la IA, y la IA te dice, sí, puede ser. Yo he hecho la prueba, he experimentado, ¿no? Un poquito al respecto, cómo suele responder, y depende mucho cómo se lo preguntas. Si tú ya le preguntas y le dices, creo que tengo depresión por esto, la IA te va a conceder. Es muy complaciente la inteligencia artificial. Entonces te dice, sí, ¿sabes qué? Tienes depresión, como decía Paul, ¿no? Hace esto, y te va a ayudar. ¿Y qué tal si no le ayuda? ¿Qué tal si le perjudica?
porque no era su diagnóstico. Porque, o sea, los psicólogos tenemos un montón de posibles diagnósticos que podríamos dar y cada uno con un tratamiento específico sin tomar ni siquiera en cuenta las características personales del caso, ¿no? Entonces, creo que es algo constante y obviamente en terapia ya solemos hablar al respecto y decir, ok, tranquilo, da un paso hacia atrás y no te autodiagnostiques, que es uno de los mayores peligros hoy en día con la desinformación, las redes sociales y la inteligencia artificial. Y también, por ende, un peligro que he visto, de hecho, de un caso, es que alguien se había autodiagnosticado ansiedad generalizada y depresión y había comenzado a automedicarse. ¿Dónde habrá conseguido la medicación? No lo sé, pero ya es un paso más y es peligroso, ¿no? Perfecto, sí, ya vemos un problema. Ya vemos que ya se debería como que educar también a la población de cómo utilizar la inteligencia artificial, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus beneficios. Ahora, acá podemos entrar ya de lleno a qué hace el psicólogo de lo que la IA no puede hacer. Podremos hablar aquí ya de las habilidades blandas del psicólogo y la diferencia que marca, obviamente, con la inteligencia artificial. La principal, como lo decía Paula hace un momento, el ser humano, ¿no? Creo que la humanidad tiene características muy esenciales por sí mismas relacionadas a sentimientos, emociones. Es otra experiencia, no es lo mismo que un robot básicamente te diga, mira, hace esto. ¿Te sientes ansioso? Ya, te voy a dar 10 herramientas de respiración para que te tranquilices. Un psicólogo normalmente te preguntaría, ¿y qué pasa? ¿Por qué estás ansioso? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo hacer los ejercicios te hace sentir? Entonces, esa capacidad de sentirse escuchado por el otro, del calor humano, es fundamental. Además que, como se decía también hace rato, cada persona y cada individuo es distinto y único. Entonces, el rol del psicólogo también es identificar con su juicio y su criterio clínico qué es lo que está pasando con esa persona para poderle dar las herramientas más adecuadas posibles. Y claro, al final todo tiene un límite, ¿no? Y la misma persona, cuando justamente acude mucho a la inteligencia artificial, termina dándose cuenta de esto. Y eso me ha pasado también con varios pacientes que he tenido, ¿no? Que seguían con la IA hasta que dijeron, bueno, voy a probar terapia. Y obviamente ya nunca comenzaron a verlo de la misma manera, porque lo que les había tomado 20 conversaciones con ChatGPT se había podido resolver en 1 o 2 sesiones. Y no necesariamente por lo que se haya hablado, las técnicas específicamente, sino justamente por el calor humano. Perfecto. ¿Qué podremos agregar ahí, Paul? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieras agregar? Justamente decía la licenciada de algo muy importante, y es que en tecnicismos está la comorbilidad, ¿no? El tema de que justamente no hay esa diferencia por parte de la IA de poder decirte, tú tienes normalmente, imagínense que la IA te diga, tú tienes 8 trastornos al mismo tiempo, y eso es la comorbilidad. Y lo hace. Y es impresionante que eso afecta a la persona. Es como decir, entonces ya tengo 8 trastornos en mi mente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Entonces es como que ayúdame. Y yo creo que hasta las personas, y depende de la mentalidad en ese momento que tiene la gente, es como que, uy, entonces ya no tengo salvación, o posiblemente hasta prefiero que me ayudes, o directamente, ayúdame, y lo que me gustaría que sea más conciencia, no digo que sean todos, pero que cuando vean esos 8 trastornos digan, voy al psicólogo, ¿no? Así rápido. Entonces como que, ¿sabes qué? 8 trastornos, entonces mejor agarro lo que tenga de información y le digo acudo a un psicólogo para que me ayude, ¿no? Porque esa es la comorbilidad, que en términos simples es de que hay la sintomatología que puede ser similar a varios trastornos a la vez, pero ese es el trabajo, como mencionaba la licenciada, de que a través de lo que es una entrevista inicial, una recolección de información que se utiliza para saber exactamente qué es lo que está pasando, la parte mental de lo que es el paciente, ayuda, ¿no? Porque es la diferencia clave de que la IA no nos va a dar una comunicación a la cual podamos hacer preguntas que
hasta nosotros como psicólogos sabemos que inconscientemente hay algo ahí. Es que eso la IA no tiene. Hay entre las palabras que el paciente da, nosotros tenemos que estar muy atentos porque no solo es palabras, es la comunicación no verbal. La IA no puede darte comunicación no verbal, no puede decirte, a no ser que haya en un futuro, no, pero no lo hagan. Pero la cosa es de que la comunicación no verbal, que es los gestos, las expresiones, todo eso también es parte de lo que es el trabajo del psicólogo, de estar atento. Porque con eso se puede saber si la persona está pasando por ciertas pues afecciones, distintas aflicciones, mejor dicho, es como que la parte cuando uno está nervioso, el movimiento de manos, cuando está ansioso, cuando está con miedo, retraído, varias cosas. Y eso quiero, ¿no?, tomar en cuenta de que para mi punto ahorita lo dejaría en eso. La comunicación no verbal es muy importante. Perfecto, aquí ya vamos viendo cuáles son las limitaciones que tiene una inteligencia artificial y que no nos va a reemplazar, no reemplaza al psicólogo, o al menos por el momento. Y ahí queda el trabajo para nosotros, tanto para los que son psicólogos, futuros psicólogos, de poder utilizar la IA. Yo me quedo con eso. Utilicemos la IA y no dejemos que la IA nos utilice a nosotros. Ahora, ya hemos visto más o menos los riesgos de utilizar la inteligencia artificial como sustituto del psicólogo. Pero ahora, ¿qué problemáticas hay cuando es el psicólogo el que utiliza la IA para su trabajo? O los riesgos que ocurren. Porque hoy en día, por ejemplo, en la universidad, vos podés hacer una investigación con un simple prompt en la inteligencia artificial. Supongo que para aliviar el trabajo hay algunos profesionales, que es antiético obviamente, que podrían acudir a eso también. ¿Cuáles serían los riesgos principales para ya los psicólogos al utilizar mucho la inteligencia artificial? Bueno, principalmente la falta de criterio, ¿no? A medida que todo justamente se va haciendo más inmediato, comenzamos a fallar con el razonamiento, comenzamos a dejar de justamente pensar que cierta cosa puede ser una causa, una consecuencia, y esa es la base de todo psicólogo, ¿no? El poder pensar y sacar nuestras propias conclusiones sobre las cosas. Ahora, hoy en día la inteligencia artificial tiene muchos usos dentro de la psicología. Una de esas ya las has mencionado, el tema de la investigación se hace mucho más sencillo, sobre todo la redacción de los textos. Obviamente la inteligencia artificial tiene una gran base de datos, entonces podemos poner un montón de libros, que nos lo lea, que es muy interesante lo que podemos hacer, pero al mismo tiempo también puede ser complejo en el sentido de que nosotros no somos el que estamos poniendo nuestra impronta de esa investigación. Al final del día, nosotros somos los que experimentamos los problemas dentro de la sociedad, entonces nosotros sabemos qué es lo que necesitamos investigar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si dejamos ese trabajo a la IA, pues nos estamos perdiendo en medio de eso y estamos dejando que nos controle. Algo por lo que se usa bastante hoy en día y es también bastante criticado es el tema del diagnóstico, ¿no? Es muy fácil agarrar un caso clínico de cualquier tipo, ponerlo en cualquier inteligencia artificial y te dice, ok, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene trastorno de estrés postraumático, tiene TLP, un montón de, como decíamos, ¿no?, 8 diagnósticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en el manual diagnóstico. Si dice tales criterios identifican este trastorno, entonces pues directo, ¿no?, diagnosticado. Y en la práctica clínica no es tan así. Podemos tener bastantes criterios o todos los criterios, pero no tener el contexto o la biología o por ejemplo, hay un malestar físico que nos responde eso. Por ejemplo, el hipotiroidismo es una de las grandes causas de afecciones de regulación emocional y que nosotros podemos estar mal interpretando como depresión. Entonces, eso lleva a que si el psicólogo lo usa de manera arbitraria, pues termina perjudicando literalmente la vida de la persona. Hay mucho, por ejemplo, ahora sobre diagnóstico de autismo, de trastornos del lenguaje que son justamente mal interpretados como autismo y que puede alterar emocionalmente a la persona y haber mucha consecuencia al respecto, ¿no? Ese sería lo que más he visto respecto al uso, ¿no?, dentro de los psicólogos. Y para otras cosas, ¿no?, como elaboración de
decíamos, ¿no? De agendas, de organización, de todos esos tipos de cositas, la verdad que agiliza mucho el trabajo y está bien, ¿no? Usarnos a nuestro favor, pero tiene un límite. Perfecto. Me gustaría salir un poquito del tema de hoy. Respecto a la salud mental actual de Tarija, de los adolescentes, de los casos de suicidio que está habiendo, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Que igual es muy importante. La verdad que es increíblemente preocupante. Una cosa es ver estadísticas y otra cosa es verlo en el día a día. Y realmente es bien complejo porque creo que tengo muy pocos pacientes que no han manifestado ideación suicida. Muy poquitos. Por lo menos en algún punto de su vida lo han experimentado. Me preocupa mucho también la edad en la que están manifestando estas cosas, autolesiones, desde los 9 años, les pongo una edad, ¿no? Y es muy social también lo que está pasando. Si bien pueda tener un origen, no sé, hasta biológico, no lo sabemos, habría que investigar al respecto, pero también vivimos en una sociedad bien complicada, ¿no? En la que hay mucho estigma, mucho tabú, mucha represión emocional, donde hay familias que tienden a guardar todo, ¿no? Es bien conocido este dicho, ¿no? Lo que pasa en casa se queda en casa. Entonces, eso hace que se genere como toda una maraña de problemas, de situaciones que hoy en día, con todos los cambios que están habiendo a nivel mental en los niños y en los adolescentes, la susceptibilidad es mucho más alta, ¿no? Entonces, más rápido llegan a la conclusión de que es más fácil ese camino que el lidiar con los problemas, ¿no? Que luchar contra ellos. Y hay mucha evitación en general y obviamente aquí hay que partir desde la prevención, porque si bien podemos hacer intervención, podemos hacer un cambio si nos formamos bien como psicólogos, si le dan una prioridad a nivel social a nuestra profesión, también mucho va a partir de la prevención. Desde las primeras infancias, de la educación emocional, escuelas de padres, es fundamental para construir una mejor sociedad en ese sentido. Perfecto, Licen. Ahora, vamos a entrar a una pequeña partecita que estamos agregando ahora dentro de los episodios, el cual es responder a preguntas que nos hacen las personas que nos están observando, que nos están viendo por el live y también personas que nos dejaron sus mensajitos por Instagram. Ahorita me recuerdo una que va ahí muy alineado con lo que estábamos hablando. Hay una persona que comentaba qué habilidades tiene el psicólogo que la inteligencia artificial no. Que va muy alineado con lo que decíamos anteriormente. Podríamos volver a comentarlo dando otro plus, digamos. Sí, bueno, una de las habilidades fundamentales es la observación, justamente como lo comentábamos, ¿no? El estar frente a frente a la persona, incluso dentro de toda la terapia virtual, que no es lo mismo que la presencial definitivamente, pero incluso así por lo menos estás viendo la cara de la otra persona. Ahora, dentro de las habilidades que pueda tener es justamente el pensamiento crítico, la diferenciación, hacer diagnósticos diferenciales, el poder hacer un análisis más completo de todo lo que sucede en la vida de la persona, el poder hacer inferencias también desde muchas cosas que pasan, porque mucho no está solamente en la parte consciente, ¿no? Sino mucho está dentro del inconsciente. Y la persona, si no es capaz de identificar que ese es el verdadero problema, va a ir a la inteligencia artificial a decirle que su problema es otro. Y si va al psicólogo a venir y puede que te diga, no, mira, tu problema no es este, es este. Y esa ser tu real solución. Perfecto. ¿Ahí podríamos agregar algo, Paul, que quieras mencionar? Pues honestamente, yo siento que me quedo con la observación. La verdad que la diferencia clave es tanto la observación como la comunicación, la verdad. Son las cosas a las cuales la IA no te brinda, ¿no? Perfecto. Otra consulta igual que mencionaban en la caja de preguntas era de que mencionaba así, textual. Yo no utilizo a la inteligencia artificial como psicólogo, pero sí para resolver dudas. ¿Cómo podríamos abordar eso?
Yo pienso que no tiene nada de malo, o sea, para eso está en realidad, creo que para eso se ha creado, para brindarnos mayor conocimiento. Ahora, ¿qué es importante? Que esas dudas, al resolverlas, uno tenga el criterio de decir si me lo resuelve o no, porque hay una tendencia a pensar, la IA me ha dicho esto, es absolutamente cierto, y la IA se equivoca muchísimo. Y te hace pensar que dice la verdad. Si tú vas y buscas la fuente de lo que te ha dicho, muchas veces no es correcto lo que te está diciendo. Entonces está bien preguntar, pero también está bien ver otras fuentes, comparar y tener análisis. Sí, otro problema igual que justo me recordé, en redes sociales yo consumo mucho este tipo de contenido, desarrollo personal, etcétera. Y algo que mencionaba era de que el tema de la inteligencia artificial nos está quitando el pensamiento crítico, de que ya nuestra opinión ya no es de nosotros, sino que es de la inteligencia artificial, porque siempre estamos consultando, ¿está bien esto? ¿O qué opinas de esto? Y nosotros estamos replicando esa información que nos da la inteligencia artificial y que ya deja de ser de nosotros, ya deja de ser propia de nosotros. Ahora, acá continuamos con las preguntas, ya con la ultimita. Esto ya es una opinión personal igual, que indica, aquí en el contexto de Tarija, ¿creen que sería bueno que la Escuela de Psicólogos saque una norma regulando el uso de la IA en psicólogos? Definitivamente. Los colegios de psicólogos yo creo que ya se están activando al respecto. Tiene que haber una normativa, no solo a nivel regional, departamental o nacional, sino a nivel internacional. APA, por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría ya ha sacado un lineamiento al respecto sobre la ética. Por ejemplo, ¿no? Es antiético poner datos personales en la IA porque eso es de conocimiento público, ¿no? Es Open AI, ¿no? Es abierta. Entonces nosotros estaríamos incurriendo en una falta de ética si vamos y ponemos los datos personales de las personas, ¿no? De los casos clínicos. Y así, lineamientos como esos son fundamentales para alinear mejor nuestro ejercicio profesional y también que la población, por ende, sepa cuáles son las limitaciones, sepa, lo haga de carácter público, ¿no? Que vaya a los colegios, porque los principales oyentes de todo esto son los niños, los adolescentes, que no es como que les están ahí diciendo, ¿no? Y los papás también, si no conocen mucho el tema, tampoco los van a guiar al respecto. Entonces es importante tal vez hacer brigadas justamente para ir, dar ese conocimiento constantemente para que pueda haber un mejor manejo de ello. Perfecto. ¿Quisieras agregar algo, Paul, respecto a este tema? Sí, justamente sería importante, ¿no? Porque no solamente el tema de que también metan datos relacionado a lo que decías con el pensamiento crítico. La IA llega a un punto en el cual ni siquiera solo a nosotros como psicólogos nos afecta a todo tipo de profesional que necesita la creatividad hasta para realizar ciertas cosas. Porque llegamos a acostumbrarnos tanto a que nuestro cerebro no arme rompecabezas mentalmente que directamente queremos que el rompecabezas ya esté hecho. Y eso afecta porque estamos quitando procesos cognitivos que netamente son muy importantes para nosotros, ¿no? Y son cosas a las cuales que yo creo que se va a ver mucho más reflejado cuando seamos adultos. Porque al no haber tenido esa estimulación cognitiva desde temprana edad, desde el desarrollo de nuestras edades, llega un punto que cuando uno es mayor es lo que más necesita. Es lo que mucho más necesita y es lo que hasta podríamos hacer que nuestro cerebro se desconecte mucho más rápido de lo que hoy en día está ocurriendo, ¿no? Y la verdad que siento que la IA debería ser un apoyo, pero para significados, para cosas sencillas que necesitemos en ese momento de manera ágil, porque luego deberíamos comenzar a nuevamente estructurar todo nosotros. Nosotros deberíamos ser los que pinten, no ya estar hecho todo. Perfecto, Paul. Bueno, vamos a ir entrando ya en el bloque final de este episodio. Me gustaría que podamos tener este espacio para poder recomendar, ¿no? Recomendar a la población. Podríamos hacer recomendaciones a nivel adolescentes, juvenil y recomendaciones a padres, por así decirlo. Entonces, podríamos comenzar con eso, Alicen. Primero, recomendaciones a los adolescentes, a los jóvenes, respecto a este uso de la inteligencia artificial, y luego a los padres.
Claro que sí. Bueno, a los jóvenes, en realidad de adolescentes a jóvenes adultos, porque están todos, creo, en la misma bolsa respecto a este tema en específico, piensen, piensen realmente lo que quieren realmente transmitir. Dejen de usar tanto la IA para cosas que son tan pequeñitas, ¿no? Alguna vez, ¿no? Por ejemplo, vi que un adolescente quería preguntarle algo a su profesor y no sabía cómo. Entonces fue a la inteligencia artificial a decir, redáctame un mensaje para decirle a mi profesor esto, digamos. Entonces, esas pequeñas cositas creo que aunque nos cuesten, hay que hacer el esfuerzo, porque eso nos reprime también la sociabilización, uno de los grandes problemas igual de la adolescencia, y la parte de la atención. Hay tanto TDAH porque hay también mucha inmediatez, entonces eso genera déficit atencional y los jóvenes adultos, adolescentes ya están experimentando eso, ¿no? No pueden estar sin el celular en la mano, no pueden estar sin hacer dos cosas a la vez y parte de eso es justamente nosotros no ponernos a nosotros mismos un límite y decir, bueno, basta, tengo que yo redactar este párrafo, tengo que yo hacer esto y comenzar a responsabilizarnos un poquito más sobre nosotros mismos. Creo que es una base. No está mal usar la inteligencia artificial, úsenla, ¿no? Pero para las cosas que son adecuadas, que no haga las cosas por nosotros, sino que nos ayude a hacerlas. Y para los padres, infórmense, edúquense al respecto. Si ustedes no conocen la inteligencia artificial o todas las herramientas tecnológicas que hay hoy en día, ¿cómo se lo van a poder instruir a su hijo? O su hijo se les va a ganar, ¿no? Va a decir, no, esto no es así y ya, yo lo hago, digamos. Entonces, infórmense, edúquense, sean un buen ejemplo para sus hijos, porque si sus hijos ven que ustedes lo usan todo el tiempo, ellos también lo van a hacer, porque aprenden por el ejemplo. Y siempre tratar de tener una buena comunicación con ellos para saber qué es lo que están haciendo también en internet, en redes, cómo están manejando también ese tema de su información personal y todas esas cositas para que crezcan también en un entorno digital, tecnológico, pero consciente y ético. Perfecto, Lisen, muchas gracias. Paul, vos algo ya para cerrar acá, algún comentario. Bueno, lo termino justo con lo que mencionó al final de Lisen. Utilicen la IA como padres para saber cómo regular con los hijos, ¿no? La verdad que no estamos diciendo aquí que restrinjan. Todo lo contrario, más bien estamos dando a entender de que podemos hacer el uso de lo que es la inteligencia artificial para poder saber ciertos temas a los cuales años antes siempre me hace recuerdo hasta mi abuelo, es como que aprovecha la inteligencia artificial, porque yo cuando tenía tu edad, yo tenía que ir a las bibliotecas, tenía que buscar la información que necesitaba en los libros. Y siento que eso también es otro proceso que también se puede analizar, pero ahí está, ¿no? Aprovechar mucho eso que nosotros tenemos a la mano, algo que años antes tendríamos que haber ido buscando página por página por página para haber encontrado con lo que queremos. Entonces ahí voy. No estamos pidiendo a la población, tanto de padres como abuelos o personas adultas que tienen hijos, hijas, no estamos pidiendo que restrinjan. Estamos aquí dando a entender de que también aprendan lo que es la inteligencia artificial, sepan sus limitaciones como adultos que ya han pasado por eso, digan, bueno, ¿sabes qué? Hijo, utilízala, pero recomienda. Hasta porque, como menciona también Alisen, lo que nosotros como adultos hacemos, los niños, los hijos lo copian. Entonces, hagan eso. Díganle, mira hijo, yo estoy usando la inteligencia artificial, pero hasta aquí. Pero siempre hago yo todo lo demás. Así, como que sea un estudio, un complemento. Y eso es algo en lo cual siempre voy a decir, ¿no? Varios temas de salud mental siempre va referido a la parte de relación entre el padre y el hijo, que es algo en lo cual hablamos antes, que en un próximo episodio también podemos hablar, pero es eso, ¿no? Todos tenemos que aprender algo porque si uno sabe algo, el otro lo va a saber. Entonces es una red de información para que todos siempre estemos al tanto de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Licen. La verdad, un episodio con mucha información y muy enriquecedor de todo el tema relacionado con la inteligencia artificial, salud mental. Igual, gracias, Paul. Esto fue el episodio del día de hoy. Recuerden que estamos en vivo los martes y jueves en la radio universitaria y también por TikTok a través de los en vivos. Y subimos todos nuestros episodios a nuestro canal de YouTube. Esto fue todo, nos vemos en el próximo episodio.